nuestra semana 11. ¿Ok? Bien. Bueno, como ustedes ven, esta semana vamos a tratar área de regiones cuadrangulares y áreas de regiones en el círculo. Bien, vamos a proceder a ver qué informaciones vamos a tener hoy sobre esta semana. Bien, el primer acercamiento que nosotros tenemos es el siguiente, ¿no? Estas casas que tienen las paredes con plantas, con flores. Hay algunos lugares en Europa que tienen estas características, en Asia que tienen estos tipos de jardines en las azoteas o en las partes superiores. Entonces, estos son llamados los jardines verticales, ¿ya? ¿Por qué? Porque dan un beneficio económico, porque ahí las personas pueden armar como un pequeño huerto ecológico y social. Bueno, obviamente de que nos genera una cierta conciencia en el sentido de que tenemos que cuidar el planeta, y una de las formas es esta, ¿no? Y también, por otro lado, el hecho de que colocar este tipo de jardines hace de que la temperatura también sea un poco más tenua, más suave, ¿no? El calor no se sienta tan intenso. Bien, entonces ahora una de las cosas que se está haciendo famosos en esas partes que les he indicado son estos jardines verticales. Bien, los jardines se pueden construir con paneles de 1 metro cuadrado con una capacidad de 30 plantas. Bien, entonces, ¿cuántos paneles de 1 metro cuadrado se necesitan para cubrir la siguiente fachada? Es la pregunta natural que se hace aquí. ¿Y cuántas plantas se colocarán en total? Bien, entonces se realiza de esta forma. Otra cosa que nosotros también podríamos relacionar o que a alguien se le puede venir a la cabeza es lo siguiente. Esto también funciona para el detalle cuando vamos a colocar las cerámicas, ¿ya? En el piso o en las paredes de los baños. Entonces, ahí hacen o realizan un cálculo. También cuando, otro caso u otro escenario, es cuando se colocan los paneles solares, no hay que colocar un panel enorme, entonces lo colocan en pequeños cuadrados y hacen el cálculo respectivo para ver cuántos cuadrados van a colocar ahí. Sería uno de los casos. Esos 3 casos serían: el primero sería lo del jardín vertical, lo otro sería de colocar las cerámicas en el piso, en las paredes de algunos espacios, y el otro sería colocar los pedazos de estos que forman los paneles solares. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es de un punto de vista cotidiano, que nosotros nos podemos encontrar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver. Tal vez los paneles solares todavía no son tan habituales, pero debería ser, también ayudaría mucho, ¿no? Tanto ecológico, ¿no? Y económico. Eso también ayudaría muchísimo. Bien, ahora vamos a todo esto de aquí, ya todas estas cosas vamos a llevarlo, a extraerlo y a irnos al punto de vista matemático. Bien, la primera cosa que nosotros tenemos que definir, ya cuando tenemos un área, ya tenemos que relacionarlos con cosas que nosotros conocemos. Entonces, y eso ya lo hacían los griegos, los babilonios, que eran pues, excelentes matemáticos, que relacionaban áreas, ¿ya? Y los chinos también, ¿no? Por eso que hay un método chino para poder calcular el área del círculo, ¿no? Que ellos van aproximando por polígonos, van aumentando los lados. Entonces, eso de ahí ya no es de ahora, sino que es desde antes, y esto nace por la necesidad de poder hacer de divisiones por linderos de ciertas áreas, ¿ya? Y para poder delimitar ciertas regiones. Entonces, esto se matematizó. Y las primeras cosas que tenemos son los siguientes. Entonces,
una primera cosa que tenemos es el área de una región determinada por un romboide. Entonces ya hemos visto las propiedades de los romboides. Tenemos esto, que es el romboide ABCD. Tenemos que el lado AD vale B. Hacemos una pequeña prolongación hacia la derecha de ese lado AD y lo conectamos con el vértice que está en la parte exterior de esa figura mediante una altura o una línea llamada altura. Bien, entonces para hallar el área del romboide es la base por la altura. ¿Ok? Ese es el primer resultado que nosotros tenemos. Tenemos un segundo resultado con un área de región determinada por un rombo. Bien, entonces en un rombo tenemos esos elementos, tenemos los lados y tenemos la parte interior, y ya habíamos hablado de esto de la diagonal mayor, que es AC, y la diagonal menor, que en este caso se intersectan, ¿ya? En ese punto donde se forma un ángulo de 90 grados. Bien, entonces el área de esta figura, de este rombo, está dado por la longitud o el producto de la longitud de la diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. ¿Ok? Bien. Ahora, una cosa para poder recordarnos así rápidamente. Ustedes perciben de que en el rombo, cuando trazamos la diagonal mayor y la diagonal menor, se forman 4 triángulos rectángulos, los cuales tenemos por un axioma que presentamos la semana pasada, que nos dice lo siguiente, que si una figura está formado por otras 2 figuras, entonces el área, ¿ya? El área de ella va a ser la suma del área de las 2 figuras que lo componen, ¿ok? Y para esto necesitamos una característica, que por lo menos tengan intersección una línea o un lado de ellos, ¿ok? Entonces aquí podríamos ya aplicar ese axioma, porque tenemos 4 triángulos rectángulos, entonces podríamos hacer uso de ellos siempre y cuando tengamos los datos necesarios para poder hallar las longitudes de las diagonales. ¿Ok? Bien. Tenemos un tercer resultado, que es el área de una región determinada por un trapecio. Bien, tenemos ese trapecio. Tenemos la parte interior. Y tenemos una altura. ¿Ok? Bien. Y tenemos una base mayor, que en este caso va a ser AD, y la base menor, que va a ser BC. Bien, entonces, ¿cómo es que se determina el área de este trapecio? Es la base menor más la base mayor, esa suma en producto con la altura sobre 2. Bien, ok, entonces, eso de aquí nos hace un poquito pensar, ¿no? Como que si fuese casi el área de un triángulo, ¿no? Casi. Bien, entonces ya sabemos que tenemos un axioma, entonces podemos trazar una altura desde el vértice B hacia el lado AD. Ahí se nos va a formar una figura bien conocida, un rectángulo a priori, ¿ya? Dentro, y 2 triángulos rectángulos en las laterales, de los cuales vamos a obtener información, ¿ya? Sobre la base y la altura. Entonces, vamos a poder determinar esa área a partir del axioma que ya habíamos conocido la semana pasada. Bien, y vamos a unos teoremas. Bien, el primer teorema que tenemos este paralelogramo y tenemos una diagonal, en este caso la diagonal BD. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con esta al partir yo esta figura, este paralelogramo? ¿Qué sucede con esas 2 áreas? Las áreas vienen a ser iguales, y eso viene a salir por el hecho de que tenemos lo siguiente. Ustedes se recuerdan que si tiene 2 triángulos que son congruentes, ¿ya? Entonces las áreas
son iguales. ¿Y eso a qué se debe la congruencia de estos triángulos? Porque en sí esto nos da o viene acarreado por el paralelogramo. ¿Ok? Bien. Ya sabemos que el lado BC y AD comparten una característica, a priori son paralelos, y el lado AB con CD son paralelos también, y la diagonal que tienen en común BD, tanto para el triángulo BAD y BCD. Entonces tienen esa característica, y es por esto que se deduce de que esas dos áreas de esos dos triángulos son iguales. Bien, hagan la captura, por favor, de estos resultados que van a ser necesarios para nuestros ejercicios. Bien, vamos a presentar a partir de este es el primero, y vamos a presentar una serie de teoremas para las áreas de estas regiones cuadrangulares, y luego vamos a ir para el área de los Z. ¿Ok? Bien. Vamos a presentar un segundo teorema. Bien. Miren bien esta figura. Tenemos un paralelogramo y tenemos un punto, en este caso, en el lado BC. Bien. Ahora, ¿qué voy a unir ese punto? ¿Con quién voy a unirlo? Bien. Ya está, como vemos en la figura, BPC son colineales. Entonces, ¿qué pasa si yo lo uno con A, ese punto P con A y ese punto P con D? Y quiero calcular esa área. Ok, entonces, ¿cómo calculo esa área? Esa área es igual, ¿ya? El área del triángulo APD es igual al área del paralelogramo sobre 2. ¿Ok? Y ya hemos visto que el área del paralelogramo es base por altura y tenemos ese 2. Entonces, coincide, ¿ya? Con el área del triángulo que nosotros conocemos. De nuevo, vuelvo a repetir, el área de este triángulo APD es igual al área del paralelogramo sobre 2, pero el área del paralelogramo era base por altura, ¿ok? Entonces, si nosotros recordamos, ya, o hacemos una convergencia de las propiedades que ya se nos han presentado, entonces coinciden, ya, y está bien dado esta propiedad o este teorema. ¿Ok? A ver, jóvenes, ¿es claro todas estas propiedades? ¿Cómo lo estamos explicando? ¿O tienen alguna duda? Bien, entonces muchas gracias, joven Mariano y joven March. Entonces, sí, dígame, joven March, ¿cuál es su pequeña duda? ¿Ok? A ver, vamos a volver aquí. En la parte del romboide. Del romboide no sería del lado menor. Ah, ok. Sino que, y es bien interesante su pregunta, sino que esto de aquí, cuando medimos o cuando tenemos la noción de altura, tenemos que tener un punto de referencia primero. ¿Cuál es la base? Entonces nosotros estamos tomando la base como el lado AD. Si nosotros tomamos como referencia, o sea, si hacemos un giro, ya, en este caso, si hacemos un pequeño giro y tomamos como referencia la base CD, entonces la altura se tendría que medir del punto o del vértice, la parte exterior del vértice B, hacia el punto que estoy tomando de referencia. ¿Está de acuerdo, joven Marx? Sí, entonces, no, es importantísimo que haya preguntado. ¿Por qué? Porque justamente para esto de aquí, ya ustedes han visto en las propiedades anteriores que se necesita tener algo de referencia. Entonces, como les dije o les comenté, a ver, terminamos con esto de aquí y vamos a responder luego al joven Richard. Bien, entonces, ¿por qué es la intuición de la altura? Ustedes
cuando van o ven a medir a una persona, van a colocar una puerta, van a colocar algo, una ventana, entonces siempre toman de referencia al suelo, ¿ok? Siempre toman de referencia al suelo. Entonces, y lo natural es que forme un ángulo de 90 grados, ¿ok? Siempre buscan colocar un ángulo de 90 grados. Si ustedes ven en las esquinas, tanto de las ventanas como de las puertas, siempre hay un ángulo de 90 grados. O, bueno, si tiene otra figura un poco más ovalada, ¿no? Entonces, no escapa de eso porque siempre intentan colocar un punto de referencia de tal forma, siendo redundante, forme un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Bien, ahora con respecto a su pregunta, sí, es un punto cualquiera de ese lado. ¿Ok? Entonces, esto nos da una buena propiedad. ¿Ya? Ese punto no sabemos si está bien apegado a B, si está bien apegado a C, no sabemos si es el punto medio, no, es un punto cualquiera. Entonces, ustedes, ¿cómo pueden enunciar o pueden encontrar esto? Dado un paralelogramo ABCD y dado un punto que pertenece a la línea BC, entonces esto, uniendo los puntos AP y P con D, ¿ya? Formando este triángulo, tenemos esa siguiente propiedad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, joven Mars y joven Richard? Ok, muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas y eso es bastante apropiado. ¿Ok? Y tenemos un tercer resultado, en realidad son 8 propiedades, son 8 teoremas aquí, ¿ya? De un paralelogramo. Ahora ya no tenemos, miren y fíjense bien, en el teorema 2, ustedes tienen un punto que está en el borde, ¿ok? Está en el borde. Ahora, fortaleciendo lo que dice el joven Richard, es lo siguiente, yo puedo tomar otro punto en CD y puedo conectarlo con AB y con A y con B, ¿ok? Y para calcular es la misma forma. Pero ahí debo de tener de referencia de que mi base ya no va a ser AD, sino mi base va a ser AB, ¿ok? Y vamos a tener que medir la altura ya desde otro vértice y la deducción es similar. Bien, porque no siempre las preguntas no vienen así, tal cual se nos aparece la propiedad. Además, tenemos de que estos puntos están en el borde, como vuelvo a repetir, y este punto está en el interior de la figura, como ustedes se podrán percatar. Entonces, si yo comienzo a unir ese punto que está en el interior, no sé si pasa por el medio, es un punto que está ahí dentro, nada más. No nos dice que es un punto medio, que este punto hay una proporción de aquí para el punto, para el vértice C o para el vértice D. No, solamente es un punto cualquiera. Entonces, eso se divide en 4 regiones. ¿Y cómo es que se relacionan estas 4 regiones? Entonces, las regiones S1 más S2 se relacionan con la suma de las regiones S3 y S4. ¿Ok? Entonces, es un punto cualquiera. Bien. Y vamos a ver qué pasa con una figura que ya no sea tan bien proporcionada, ¿ya? Como lo es el paralelogramo. Entonces, ahora que tengamos una figura, pues, de 4 lados, achatada aquí, este es el punto de referencia D, y estos no tan iguales, no tan congruentes. Entonces, ¿qué sucede con ello? Entonces, trazamos las diagonales y de nuevo, vemos que se divide en 4 regiones. ¿Y cómo es que se van a relacionar esas 4 regiones? Bien, vamos a ponerle S1 y S2 primero al triángulo BQA S1 y al triángulo CQD S2. Entonces se relacionan con los otros dos lados, ¿ya? El producto de ellos se van a relacionar con el producto de los otros dos lados. Bien, entonces eso es importante poder tenerlo en cuenta. Bien, y en este caso, ¿ya? Cuando los dos lados, en este caso la base que tenemos de referencia con la base superior, ¿ya? Que en este caso es BC, son paralelos y trazamos nuestras diagonales BD y AC,
intersectándose en el punto Q, estas regiones S1 y S2, que son de el triángulo BQA y CQD respectivamente, se van a relacionar de la siguiente forma, van a ser iguales, ¿ok? Y además, ¿qué tengo? Voy a ver la propiedad número 4, entonces como son iguales, me queda de que S1 al cuadrado va a ser igual al producto de S3 con S4. A ver. Sí, si no, sí, justamente tenemos esa figura, pero aquí ya vemos un caso más particular. Justamente en la propiedad 4 lo estamos utilizando en la propiedad 5, como te darás cuenta. Entonces ya resulta como que la fórmula ya resulta ser menos engorrosa. Sí, pero está muy bien, joven Álvaro, que eso se puede utilizar en una figura, ¿ya? A priori es una figura que los lados no son congruentes, están formando solo una figura de 4 lados. Pero sí, o sea, nos dicen, dado esta figura de 4 lados, si unimos las diagonales y tienen ese punto de intersección, esos cuatro sectores o esas 4 regiones se van a relacionar de esta forma. Y está muchas gracias, joven Álvaro, por su pregunta. De nada, joven Álvaro. Bien, entonces hagan la captura necesaria, hagan la captura porque ese resultado también lo vamos a utilizar, ¿ok? En nuestros ejercicios. Ok. Vamos a ver las siguientes propiedades. Vamos a ver un sexto teorema. Ya tenemos esa figura. Y vamos a colocar algunas informaciones, ¿ok? Es importante poder leer cada punto de los teoremas o de las propiedades que se nos puedan dar para poder tener una aplicación correcta, ¿ya? Y no nos pueda salir una respuesta muy alejada, ¿ok? Porque obviamente que vamos a fallar, pero que no sea tan lejano, ¿ya? Y cuando revisemos nuestra resolución o la solución, veamos que hemos aplicado correctamente todas las informaciones. Bien, la primera cosa que voy a colocar aquí, tengo esa figura de 4 lados, tal que en este caso voy a llamar base mayor AD y base menor ABC, y son paralelas. Voy a tomar un punto, en este caso es punto medio, y voy a formar un triángulo, ABM. Entonces, el área de ese triángulo es ¿quién? Es el área de esa figura de ABCD, el cuadrilátero, sobre 2. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí ya nos da una característica más, ¿ok? Con respecto al teorema número 2, ¿no? Porque el teorema número 2 era un punto cualquiera. Bien. Entonces ahí tenemos esa información específicamente cuando es un punto medio. Bien, ahora, ¿qué pasa? Y la pregunta ya es también natural. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una figura de 4 lados? No sabemos si los lados son paralelos. Y tenemos puntos. Y unimos esos puntos, porque ya hemos visto que hemos unido los puntos que están en el borde o que pertenecen a las líneas y los hemos unido con los vértices. Pero ¿qué pasa si consideramos puntos y los unimos? Pero además le colocamos que sean puntos medios de esos lados. Entonces al unir ese punto voy a tener una figura de 4 lados. Voy a tener una figura de 4 lados y 4 triángulos. ¿Cómo es que se va a relacionar esa figura que he formado con los puntos medios con la figura que está envolviendo a ella? Entonces me da la siguiente información, que el área de MNPQ es igual al área de ABCD sobre 2. ¿Ok? Bien, y vamos a presentar un último resultado.
En este caso tenemos una figura de 4 lados, unimos las diagonales y tenemos un ángulo. Bien. En el anterior caso no teníamos ángulo, en este caso sí. Entonces, el área va a ser lo siguiente. La longitud de AC por la longitud de BD sobre 2 por el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, ahí entramos a áreas que ya son asociadas a la trigonometría. ¿Ok? Bien. Hagan la captura de estas informaciones, por favor, para poder pasar a unas siguientes propiedades y así ir hacia nuestros objetivos, que son los ejercicios. Bien. Y como ustedes vieron al principio, eran dos ítems que nosotros íbamos a tocar hoy, que eran las áreas de regiones cuadrangulares, ¿ya? Y ahora vamos a ver las áreas de regiones en el círculo. Entonces, este es el segundo ítem, perdón. Entonces, la primera cosa que nosotros vamos a ver es el área del círculo. Esto es súper conocido, ¿no? Entonces tenemos un punto interior, que es el punto de referencia, que es el centro, y lo asociamos mediante una recta con un punto que está en el borde de ese círculo o de la circunferencia. Y eso es llamado radio. Entonces, para calcular el área, necesitamos conocer solo el radio, porque el valor de pi ya es conocido, ¿no? Entonces, tenemos esa primera propiedad. Bien, ya ustedes saben que el número pi es súper famoso, tiene diferentes formas de poder caracterizarlo, ¿sí? Entonces, es muy bien, aparece también en la parte de la física, ¿no? Entonces, es muy tratado, es bien conocido. ¿Bien? Ok. Muy bien, Joe Mariano. Ahora vamos a encontrar el sector circular. El sector circular necesitamos elementos, necesitamos el radio y necesitamos el ángulo. Entonces, para hallar ese sector circular, o el área de ese sector circular, para ser más exactos, es lo siguiente. Es pi por r al cuadrado por el ángulo sobre 360. Entonces, ¿por qué ese sobre 360? Porque estás tomando solamente una porción de ello, ¿ok? Estás tomando una porción nada más. Bien, vamos a ver. Entonces, esa propiedad también es plausible pensar en esto sobre 360, ¿no? Para hallar ese sector nada más. Bien, ¿cuál es el tercer objeto que encontramos? Es una corona circular. Bien, tenemos esta corona circular. Ustedes pueden imaginar que sea una pileta, ¿no? Vista desde un punto, desde el aire, ¿no? Entonces, quieren hallar solamente la parte que ustedes pueden percibir. Entonces, el área está dado de la siguiente forma. Tenemos un punto, el centro, ¿ya? Se llaman concéntricas estas circunferencias, porque comparten el mismo centro. Tenemos un primer radio que va de O hasta Q, que es R, y otro radio que va de O hasta P, que es R mayúscula. Entonces, ¿cómo encuentro el área de la corona circular? Es el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. Entonces, sabemos que en el círculo grande aparece el número pi, r cuadrado, menos pi por r minúscula al cuadrado. ¿Ok? Entonces, sacando ese factor común, que es el pi, tenemos esa fórmula. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos un tercer objeto o una tercera situación, que es hallar el segmento circular. Bien. ¿Cuál es la intuición que nosotros tenemos? ¿Ya? Tenemos un sector circular y tenemos un
triángulo. Entonces, para hallar esa área, ¿qué cosa hago? Hallo el sector circular menos el triángulo. Y justamente esa es la fórmula que necesitamos. ¿Ok? Bien. Y esa es la fórmula que obtenemos. Entonces, esa parte que está bastante bien sombreada, que es el segmento circular, se calcula o se obtiene encontrando el área del sector circular A o B. Para eso necesitamos el radio y el ángulo, y el área del triángulo, ¿no? Que ya hemos visto las diferentes formas de poder hallar esta área. Bien. Y tenemos el trapecio circular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se halla eso? Ya, se halla de la siguiente manera. Necesitamos un ángulo, necesitamos un radio pequeño y el radio grande. Bien, y ese sector, esa parte que está sombreada, se va a hallar de la siguiente forma. ¿Ok? Lo de la corona circular se deduce a partir del área del círculo. Y lo del trapecio circular se deduce a partir del sector circular. Si ustedes se dan cuenta, hacen una resta, bien, y obtienen esa fórmula. Hagan la captura, por favor, y pregunto si es claro todas estas informaciones para nosotros poder proseguir. Bien, muchas gracias, joven Luis. Y ahora sí, vamos a lo que, ¿no?, todos esperamos, a ver los ejercicios, cómo que se aplica esto. Bien, hagan la captura. Ya sabemos de que cuando te muestro un ejercicio, ya ustedes automáticamente van a hacer su fotografía. Bien, lo del segmento circular. Bien, vamos a ir aquí a lo siguiente. Vamos a ir aquí. Uy, aquí no aparece. Vamos a... Yo lo voy a dibujar aquí, ¿no? No se preocupe. Entonces, yo aquí tengo un círculo. Tengo el centro. Ahorita voy a indicar cuál es el centro. ¿Sí? Necesitamos una línea más aquí. Y vamos a colocar aquí el centro, A y B. Bien, y vamos a hacer aquí, con la disculpa del caso, vamos a hacer un pequeño sombreamiento. Y lo que me piden es hallar esto, lo que está en rojo, el área de eso. ¿Cómo es que hallo el área? Si yo me fijo en lo siguiente. Bien, tengo aquí el radio y tengo un ángulo. Bien, entonces, si yo voy a colocar aquí con verde, ¿ya? Si yo, mire las líneas que estoy uniendo. ¿Ok? Si yo hallo el área que está todo en verde, ahorita yo lo borro. Si yo hallo el área que está en verde, entonces sería el sector circular A o B. Eso sería el área del sector circular A o B. Pero no me piden eso, solamente me piden lo que está en rojo. Entonces, disculpa aquí, vamos a volver al estado natural. Entonces me piden, como vuelvo a repetir, el área. Si hallo todo lo que está en verde, todo lo que está contenido de las líneas verdes, área del sector circular A o B, estaría hallando todo de aquí, todo lo que está dentro del verde. Pero a mí me piden solamente lo que está en rojo. Entonces, ¿qué cosa tengo que quitarle? Tengo que quitarle este triángulo, entonces menos el área del triángulo A o B.
Bien, entonces así conseguimos encontrar esta área. ¿Ok? ¿Es claro, señorita y jóvenes? De nada, señorita. Bien. Vamos a pasar a la parte de los ejercicios. ¿Ok? Ya han hecho la captura. Bueno, aquí está un poco distorsionado, pero aquí no, en esta parte. Bien. Vamos a nuestro primer ejercicio y nos dice lo siguiente. En la figura se muestra un huerto ABCD en forma cuadrada, dividido en dos zonas cuadrangulares, por medio de PQ para sembrar rábanos y lechugas. ¿Ok? Un poquito nada más, un poquito, señorita Nicole, se pasó, un poquito nada más, poquito menos. No se preocupe, ahorita vamos a seguir intentando y sigan intentando, no hay problema. Es excelente que ustedes pongan sus respuestas, ¿ya? Un poco. Está más cerca, está más cerca. Entonces ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Tenemos esto, ya saben cuál es la respuesta. Bien. Y si PQ es 130 metros y AP es 10 metros y la longitud de CQ es igual a la longitud de QD, hay el área de la región determinada por dicho huerto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el camino para nuestra solución. Como es ya de costumbre, dibujamos nuestra figura y es un cuadrado, entonces cada vértice tiene 90 grados. Esta línea PQ mide 130, es por dato del problema. AP vale 10 metros. Bien. Y este es el huerto, ¿no? Como ya había mencionado antes, que es un cuadrado. Bien. Entonces, como es un cuadrado, ¿qué es la información que tenemos? Los lados que son paralelos, los lados que uno que está al frente del otro, primero, son paralelos y segundo, tienen la misma longitud. Entonces, en este contexto, AD es igual a BC y AB es igual a CD. Vamos a colocarle 2A. ¿Por qué? Por lo siguiente. Nosotros observamos la información que CQ es igual a QD. Yo le puedo colocar X y X. Sí, puedo colocar CQ, CD, X. Entonces sería X medios y X medios. Entonces, para no tener ese problema, le colocamos A y A. Así tenemos de que esa parte va a valer QD va a valer A y CQ va a valer A. ¿Ok? Como está en la figura. Bien, ahora, ¿qué cosa es lo que hago? Voy a trazar una línea que va desde el punto P hacia la línea QD de manera perpendicular. Bien, entonces vemos de que la figura APMD es un rectángulo. Entonces, ¿cuánto vale PM? A ver. ¿Cuánto vale PM? Si es un rectángulo, muy bien, 2A. Ya tenemos esa información y solamente estaría faltando una sola información para nosotros poder calcular ya o determinar el área. Si vale MD 10, entonces QM vale A menos 10. Es el todo menos la parte. ¿Ok? Y muy bien, joven Álvaro. Entonces, tenemos esa información y MD vale 10. Bien, ahora, PMQ, ¿qué cosa es? Es un triángulo rectángulo. Teorema famosísimo que vamos a aplicar. A ver, ¿qué teorema? Muy bien, señorita Nicole. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, en el triángulo rectángulo PMQ, tenemos esa información que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en este caso, 130 al cuadrado es igual a
a menos 10 al cuadrado más 2a al cuadrado. Aquí tenemos cositas que son cuadráticas, ¿ya? Entonces, resolviendo eso, tenemos que a vale 60 metros. Bien, entonces ustedes pueden hacer aquí, utilizar el teorema para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Ese famoso teorema como tiene la estructura, ¿no? Que aparece menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, donde esos a, b, c son los coeficientes que aparecen acompañando a la variable, el a en ese caso, bueno, en este caso es otro a, aparece acompañando al término cuadrático, el b al término lineal o al término que tiene x a la 1, y el término independiente que sería el c, que no tiene nada de x, ¿ok? Bien, entonces, utilizando esa propiedad, ustedes pueden encontrar esto. ¿Y por qué vamos a encontrar solamente la parte positiva? Porque ya sabemos de que como es longitud, hallamos la parte positiva. Bien, ahora, no nos piden eso, nos piden el área, ¿no?, de la región determinada. Entonces, AD es igual a 2A, que esto es igual a 120. Entonces, el área del cuadrado es lado al cuadrado. Justamente sería 120 al cuadrado, que resulta 14.400 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, al respecto de este ejercicio? ¿O está claro? Bien. Es importante, vamos a que todos o la mayoría participen para que podamos hacer ya y cubrir la mayor cantidad de dudas que tengamos. Bien. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Y una cosa interesante que hemos hecho, hemos utilizado la propiedad del cuadrado, ya hemos utilizado un trazo nada más que es de PM. ¿Y por qué hice el trazo de P hasta M en esa parte y por qué no hice de Q hasta el lado P de P? ¿Por qué? Porque hay un detalle interesante, porque yo al realizar el trazo PM, yo obtengo un rectángulo, el cual me da información para el lado opuesto. En cambio, si yo realizo, sí, entonces ya ven, en esta situación, si realizamos el trazo de Q, desde Q hasta BP, vamos a tener información A, vamos a obtener información 2A, pero no va a faltar esa información, ¿ya? Esa información, podríamos obtenerlo similar, pero más rápido hicimos PM. Entonces, para esto sirve la cuestión de la práctica, para encontrar un camino más rápido. Ya sabemos que tenemos cuestión de minutos para resolver el examen, ¿no? Bien, entonces ustedes pueden realizar los trazos que ustedes crean conveniente para poder resolver este ejercicio. Bien, entonces hagan la captura de esta parte, por favor, para poder proseguir con nuestra clase. Bien, vamos a calcular. Ok. Muchas, no, de nada, señorita Brigitte. Bien, vamos al segundo ejercicio. Bien, ahora tenemos la siguiente información. Dice, en la figura se muestra un terreno que tiene forma de un trapecio rectangular, trapecio rectángulo, perdón, dividido en 3 parcelas equivalentes, cercadas de malla metálica, de modo que sus dueños puedan ir a un pozo de agua ubicado en P sin salir de sus propiedades respectivas, que está a 75 metros del punto D. Si el costo por metro lineal de cerca metálica es de $10, hay el costo en colocar una cerca metálica a Q. Bien, entonces para esto necesitamos algunas relaciones, las cuales son las siguientes. Ojo, ya nos están dando ciertas informaciones. En este caso nos están dando cuál es la longitud de AB y la longitud de DC y de AD. ¿Ok? Bien, vamos a obtener lo siguiente.
vamos a buscar el camino en la solución. Como ya es costumbre, dibujamos nuestra figura. Si alguien tiene alguna respuesta ya tentativa, lo pone ahí y vamos a ver en qué, si está correcto, perfecto. Si siguió la misma lógica que hemos seguido, perfecto. Si no, no hay problema. Y si está equivocada la respuesta, tampoco hay problema, porque lo importante es poder aprender las propiedades. Bien, tenemos esta información por dato del problema. Estas dos informaciones. Y dice un terreno de forma trapecio rectángulo. ¿Ok? Entonces, con 3 parcelas equivalentes. Eso quiere decir que el área de ADPQ es igual al área de PQT y es igual al área de PCBT. Bien, un pozo de agua ubicado en el punto T, que está a 75 metros del punto D. Entonces PC vale 105 para completar los 180. Y vamos a extraer por dato. Muy bien, joven Luis. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos a tener los dos datos que están al extremo, los que están en rojo, ¿ya? Ya sabemos que eso es posible, ¿no? Por la propiedad transitiva dentro de los números reales, entonces no hay problema. Entonces, el área de ADPQ es igual al área de PCBT. Entonces, vamos a colocarle que midan S, no hay problema. Entonces, toda esa área mide S. Y sabemos lo siguiente. ¿Cómo hallamos el área del ADPQ? Es base mayor por base más base menor sobre 2 por la altura. En este caso, la parte que está a la izquierda, ¿quién sería? DP más AQ sobre 2 por la altura, que es 120. ¿Ok? Entonces, pero DP vale 75. Y como son iguales, tenemos la siguiente información también. Tenemos de que 105 más, en este caso, PC más TB sobre 2 por la altura, que va a ser la misma, ¿ya? Si ustedes trasladan ese AC hacia el punto que parta desde el vértice C hacia el lado AB, olvidándonos de Q y T, tenemos la misma altura, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre AQ y TB? Bien, vamos a hacer esta situación un poco mental, ¿ya? Y luego nosotros vamos a ir a hacerlo. Si es que no ha quedado claro, lo hacemos. Sí, dígame, señorita Nicole. Sí, perfecto. Vamos a indicarlo. Bien, las áreas son iguales, ¿por qué? Porque lo tengo por información aquí en rosado. Está un terreno que tiene tiene la forma de un trapecio rectángulo dividido en 3 parcelas equivalentes. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué multipliqué por 120? Si nos fijamos en nuestras fórmulas, ¿ok? Nos fijamos en nuestras fórmulas, ¿qué es lo que nos dice en las primeras informaciones que dimos? ¿Qué es lo que nos dice? Para hallar el área de un trapecio es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a centrarnos solamente en la parte izquierda, en la figura que tiene los puntos A, D, P, Q. Bien, mi base mayor o la suma de las bases, ¿ya? Mi base mayor en este caso va a ser DP, ¿ya? Y mi base menor va a ser AQ. Entonces la suma de ellos dos entre 2 por la altura, ¿quién va a actuar como altura? Cuando es un trapecio rectángulo, la altura va a ser uno de los lados, en este caso AD. Por eso es que lo multiplico por 120. Bien, ahora, en el otro caso, ¿por qué lo multiplico por 120? Porque justamente, sí, en ese caso nada más, porque justamente yo tengo que ADCB es un trapecio rectángulo también.
Entonces la altura va a estar dada por AD. Ahora, ¿cómo es que yo voy a hallar? O bueno, vamos a colocar aquí la información para ser más precisos. Voy a colocar aquí la información. Bien. Bien, wow, no se ve aquí. Eh, vamos a trazar esta línea. Disculpen aquí que está un poco distorsionado, pero no hay problema. Vamos a trazar aquí para completar. Y voy a dar la idea por qué es que esto, y voy a colocar las informaciones. Yo tengo aquí anotado, aquí es D, P, C, A, Q, T y B. Bien, aquí es 75, porque esto es 180, 210, es 210, y esto es 105. Bien, entonces voy a hallar el área solamente de esto de aquí, lo que voy a enmarcar. Olvídense del resto, no va a haber problema alguno porque estamos enfocados en esto nada. Bien, solamente céntrense en lo que estoy marcando con rojo. ¿Cómo es que hallo el área de aquí? Es lo siguiente. Bien, entonces para esto necesito una altura. Voy a denotarlo con azul y va a partir del punto, uy, va a partir de este punto P, ¿ya? No era exactamente el punto C, como dije antes, ya había mirado, era el punto P, disculpen ahí, y tenemos esta altura. Bien, entonces esto de aquí vale 120, entonces esto de aquí viene a ser, vamos a colocarle aquí H, se viene a formar en la figura ADPH, viene a ser un rectángulo, ¿ok? Entonces AD es igual a PH, 120, y AH viene a ser 75. Bien, entonces ahora yo tengo la posibilidad de poder hallar el área de PCBT. Entonces el área de la figura PCBT, ¿cómo es? Es la suma de PC más TB sobre 2 por la altura, que en este caso es 120. Pero yo tengo la información de que PC vale 105. Más TB no lo sé, voy a relacionarlo recién. Y vamos a hacer una cuenta más, de la cual ustedes ya han visto. Entonces, ahí es claro cómo hemos encontrado esa área, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, joder. Entonces, hasta ahí, perfecto. Ya no nos mareemos. Hasta ahí, todo bien. Pero tenemos una información. Tenemos de que esta área, tenemos esta información. Ya. Voy a utilizar, solamente fíjense en lo que estoy marcando. En el resto, porque a veces nos vayamos a marear, pero no. Entonces, de esta información obtengo que 75 más AQ sobre 2 por 120 es igual a 105 más TB sobre 2 por 120. Bien, entonces como estos están multiplicando a ambos, esto lo puedo cancelar. Entonces vamos a hacer una flechita aquí, solamente para ver la operación cómo es que se efectúa. 75, y estos dos también los puedo cancelar. Entonces 75 me va a quedar así,
AQ es igual a 105 más TB. Bien, ahora yo voy a colocar AQ en función de TB. Entonces, todo lo que está acompañando a AQ lo paso para el otro lado, ¿no? Entonces, AQ 105 más TB. Y aquí voy a colocar abajo por cuestión de espacio menos 75. Entonces, AQ es igual a 30 más TB. Bien, guarden esta información que va a ser importante. Bien. Aquí todo está bien. ¿Está claro cómo es? Sí, solamente para terminar esto. Ok, muchas gracias, tutor Luis. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí para poder en el receso, retornar el receso y retomamos esto. ¿Ok? Bien. Ok, nos vemos de aquí algunos minutos, jóvenes. Muchas gracias, tutor. ¿Continuar aquí? Bien. La D, hay dos formas. A ver, vamos a ver si coinciden. Hasta aquí nos habíamos quedado, hasta la deducción de que AQ es igual a 30 TB. Bien, vamos a ver. La que no está bien. Entonces, si a TB le colocamos A, vamos a ver, joven Álvaro, ¿cuál es? Usted dice la D. Vamos a ver. Entonces, esto AQ va a valer 30 más A. Entonces, ¿cuánto vale QT? A ver. ¿Cuánto vale QT? Muy bien. 180 menos 2A. ¿Por qué? Porque como les dije, era el todo menos las partes. Entonces, era 210 menos 30A menos A, que sería 180 menos 2A. ¿Ok? Ahora, para corroborarlo, sumamos pues cada parte, ¿no? ¿Sí? Pero está muy bien. No, entonces, pero está bien, señorita Nicole, no hay problema. Entonces vamos a corroborar 30 más 180 menos 2A más A. 2A menos 2A se van y nos queda 30 más 180 que es 210. Bien, entonces ahora nos falta relacionar o tomar los datos, los dos primeros. ¿A qué me hago referencia? Al área de ADPQ y el área de PQT. Bien, nos dan la información que esas áreas también son iguales, entonces es igual a esa área. Tenemos por información, ahora ya tenemos un formato o algo que sea más familiar porque ya apareció un número y una letra de AQ, ¿no? Entonces hacemos lo mismo. ¿Cómo es el área de ADPQ? Es 75 más 30 más A sobre 2 por la altura que es 120. Es igual a ¿quién? Esa altura, ¿ya? Que es la altura, también va a ser la altura del triángulo, va a ser base por altura sobre 2, ¿no? La base es 180 menos 2A por la altura, 120 sobre 2. Entonces, resolviendo eso, vamos a encontrar A. Cancelamos, vamos a hacerlo mentalmente. Como está multiplicando, cancelamos los 120 y el 2 que está dividiendo. Entonces nos va a quedar 75 más 30 va a ser 105 más A es igual a 180 menos 2A. Bien, eso vamos a hacerlo así nada más. Luego lo vamos a escribir, ¿ok? Entonces,
vamos a resolver eso y nos queda que A es igual a 25. Porque nos va a quedar 3A es igual a 75, ¿ya? Y despejando, A es igual a 25. Bien. Una pregunta, ¿es claro cómo resolver esta ecuación o es necesario poder descubrir algunas dudas? Es importante que participen todos o la mayoría para que todos quede claro, para todos o para la mayoría, para hacerlo por democracia. Bien, perfecto. Bien, vamos a esa parte entonces. Vamos solamente a esto. Voy a borrar todo esto que está aquí, ¿ya? Y vamos a servirnos de esta parte que está. Bien. Vamos a recordar un poco, ¿ya? Vamos a olvidarnos de todas las figuras que están aquí. Y vamos a colocar así. Vamos a colocar una recta. A, B, C y D. Bien. Y estas rectas van a tener unos valores. Aquí va a ser 30 más A. Aquí le voy a poner X y aquí le voy a poner A. Porque justamente me piden BC. Pero AD mide 210. Entonces, ¿cómo es que resuelve? Ya sabemos que hay un postulado, ¿no? Que nos dice que la suma de A o la longitud de AD es igual a la suma de AB más BC más CD. Entonces, vamos a hacer aquí un cuadrito donde va a estar indicado por qué sale que esto es 180. Justamente X es lo que tenemos que colocar en función de A y 210. Entonces yo tengo que 30 más A más X más A es igual a 210. Bien, entonces, ¿yo qué quiero X? Entonces todo lo paso para el otro lado. X es igual a 210 menos 30 menos A menos A. Estos son términos semejantes, entonces esto de aquí me queda 180 y estos son términos semejantes, signos iguales, se suman y se pone el mismo signo, ¿no? Entonces, en vez de colocar X, coloco 180 menos 2A. ¿Ok? De nada, señorita. Bien. Y la otra parte que pueden hacer la captura, si creen pertinente. Y la otra parte vamos a colocarlo aquí. La otra ecuación que estaba ahí pendiente, vamos a colocarlo aquí, que era 75, que es el área del primero, sobre 2 por 120, es igual a la base del triángulo, que es por 120 sobre 2. Bien, estos 120 se van porque están multiplicando y eso están dividiendo, entonces nos queda 105 más A es igual a 180 menos 2A. Vamos a jalar aquí una flechita. Entonces colocamos todos los términos semejantes. Vemos de que los A lo vamos a colocar aquí. Vamos aquí. Dos A más A y el otro lo colocamos aquí. Entonces 3A es igual a 75. Dividiendo ese 75 entre 3, nos queda que A es igual a 25. ¿Ok? Bien, ahora ya
Sabemos cuál es el valor de A, ¿ok? Bien. Entonces, al hallar el valor de A, voy a compartirles de nuevo la parte que está, bueno, está mejor, aquí está distorsionado, las disculpas del caso. Bien, entonces ya descubrimos cómo es que hallamos ese A. Bien, pero AQ vale 30 más el valor de A, que A vale 25, entonces sumándolo con 30, 55. Ahora me dice, hay el costo de colocar una cerca metálica para AQ, entonces solamente me pide en esa parte que nosotros hemos hallado, ¿ya? Y hacemos una regla de 3 directa. Si un metro vale 10, entonces 55 va a valer, 55 metros va a valer $550. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Quedó claro, jóvenes, este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? Bien. Hagan la captura. Bien. Ok. Vamos a un siguiente ejercicio. Este ejercicio sí voy a pedirle paciencia, aunque vamos a explicar toda esta parte que está aquí. ¿Ok? Miren, el ejercicio un poquito se pasó. 40 se pasó. A ver, ¿cuál sería? Ya, pero está bien, está bien. Entonces vamos a ver en cuál es lo que hemos fallado, ¿ok? En la figura se muestra un terreno agrícola cuadrangular ABCD, ubicado en los valles arequipeños de Vítor y Santa Rita, empleado para el sembrío de paltas, uvas de mesa y espárragos. Si BC y AD son paralelos, AM y MB son iguales, o sea, las mismas longitudes, y CN y ND tienen las mismas longitudes también. El costo por hectárea de terreno agrícola es de $80,000. El área de las regiones triangulares AMP, ¿ya? Es en donde se siembra palta, y AQD, donde se siembra espárragos, son de 6,000 metros cuadrados y 14,000 metros cuadrados respectivamente. Hay el costo del terreno empleado para el sembrío de uvas de mesa. Entonces nos piden de PQNC. Bien. Esto vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a ir a buscar nuestro camino de la solución. Tenemos la figura, nos olvidamos de dónde están las paltas, las uvas y los espárragos. Vamos a centrarnos ahora desde el punto de vista matemático. AM es igual a MB. Bien. Ya ustedes van teniendo noción de qué teorema se va a ubicar aquí, ¿ya? Teniendo en cuenta que ABCD es una figura de 4 lados, ¿ya? Y M es punto medio de uno de los lados, ya van teniendo una noción. Vayan buscando ahí las propiedades. Tenemos que CN es igual a ND, entonces ahí también tenemos esa situación. Tenemos el sector 1, ya, volviendo un poco a la parte del problema, es el sector donde están las paltas, eso mide 6,000 metros cuadrados, y el sector donde están los espárragos es 14,000 metros cuadrados. Bien, vamos a ver. Ahora, sí, perfecto, joven Mariano. Vamos a aplicar algo ahí. Y nos piden ese sector que vamos a colocar el sector X. Bien. El sector 1 mide 6,000 metros cuadrados y el sector 2 mide 14,000 metros cuadrados. Bien, ahora vamos a unir esa parte o esa diagonal de la figura MPCB. Vamos a unir esa diagonal CM, ¿ya? Y va a formarse un triángulo S3. Bien. Vamos a ver por relación de áreas que el área de MCA, o sea, el de abajo, es igual al área de BCM. Y eso es por la clase anterior. Cuando uníamos los puntos medios de un triángulo, esos dos triángulos tenían la misma área. ¿Se recuerdan todos? Bien, sí, perfecto. Entonces, esa es la suma. Fíjense solamente en el triángulo
ABC. Bien, entonces cuando yo uno, en este caso, el vértice C con el punto medio del lado AB, formo dos triángulos. Y esos dos triángulos van a ser o van a tener la misma área. ¿Ok? Esa es la primera información. Bien, entonces va a ser S1 más S3. Y vamos a colocar S4 en esa parte. Bien. Y S5 en la parte restante. Ahora, ANC, ¿quién es ANC? Va a ser igual a AND. ¿Y eso debido a qué? A la misma propiedad. ¿Ok? Tenemos el triángulo ABCD y tenemos un punto medio. Voy a colocar la información aquí para poder recordarnos. ¿Ya? Voy a colocar aquí abajo porque no hay espacio en esta parte. Voy a colocarlo aquí. Voy a colocar esta parte. Triángulo. Tenemos, vamos a colocar de otro color nuestra línea. Y esto de aquí es punto medio. Entonces tenemos A, B, C. Entonces esta área va a ser igual a esta área. ¿Ok? Cuando es punto medio. Y eso, ok. Ya todos recordaron ahora sí la propiedad, ¿no? Bien. Ahora, ok, ubíquense ahí y vamos a ver lo siguiente. Bien. Miren, voy a borrar esto para poder servirme de esta figura para que ustedes lo ya esté bien claro. Bien, yo tengo aquí, miren, tengo esta figura A, C, N, D. Tengo esto de aquí y esto de aquí. Bien, entonces miren lo que yo voy a marcar. Voy a marcar esto, esto. Este es mi triángulo principal, ¿ok? El grande. Y mi trazo, mi punto, la asociación con el punto medio va a ser desde el vértice A hasta ahí. Ok. Voy a colocar exagerando, ¿ok? Entonces, toda esta parte, olvidándome esta línea, o sea, el área de eso va a ser igual al área de esto. ¿Ok? Bien. ¿Está claro, jóvenes, esa parte? Sí, perfecto. Entonces vamos a proseguir y vamos a ver justamente esa aplicación de esa propiedad aquí. Bien, entonces tenemos en el triángulo ACD, solamente miren ACD, olvídense de lo que está dentro. Bien, y tenemos, hemos asociado el vértice A con el punto D, siendo el punto N, perdón, siendo el punto N un punto medio del lado CD. Entonces tenemos que el área de ANC es igual al área de AND, ¿ok? Pero ANC, perdón, es S4 más SX y AND es S2 más S5. ¿Ok? Entonces, esas dos son iguales. Solamente estamos haciendo eso. Bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Si BC es paralelo a AD, entonces esos dos lados son iguales. ABCD es un trapecio y M es punto medio de AB. Entonces, si M es punto medio de AB, ya voy a unificar esa S3, SX y S5, voy a unificarlas de esa forma, ¿ok? ¿Está claro ahí cómo hemos unificado? Ya no lo voy a llamar S3, SX, S5, ¿ok? A ver, jóvenes, está claro, ya lo unifiqué. Bien. Entonces, como he unificado eso de ahí, ya, y M es punto medio de AB, y
ya habíamos visto resultados anteriores, ¿ok? Ya habíamos visto resultados anteriores con respecto a eso. Entonces, ¿qué podemos decir de la relación de S1, de esa parte del triángulo MBC y MCD? ¿Ya? Y también vamos a unificar esa parte S1, S4 y S2 como la suma de S1, S2 y S4 del triángulo AMD. ¿Ok? Tenemos esas tres regiones. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bien, tenemos uno de los teoremas que nosotros hemos presentado. ¿Ya? Fíjense, ¿cuál teorema sería el apropiado para que esta relación se cumpla? Muy bien, señorita Lucy. El teorema 6. ¿Ok? Porque se une el punto medio. Entonces, eso nos ha dado ¿qué? Nos ha dado lo siguiente. Bien, nos ha dado que S3 más SX, o sea, la parte que está al centro en rosado, es igual a la suma de los otros dos lados. ¿Ok? ¿Y por qué se cumple eso? Por el hecho siguiente. Porque la figura que está en rosado es la mitad de todo el trapecio. Entonces, eso lleva a deducir de que los otros dos pedazos también van a ser la mitad del trapecio ABCD. ¿Ok? ¿Está entendido ahí por qué son iguales? A ver, jóvenes. Sí, perfecto. Entonces, si alguien no entendió, lo dice. Ahora, aquí tenemos términos semejantes. Bien, bien, vamos aquí a repetir. No hay problemas aquí para que todos entendamos. Bien, vamos a esta parte. Voy a borrar esta parte. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo lo siguiente. Miren, voy a dibujarlo aquí mejor aparte. Aquí tengo eso de aquí. Para tener la idea. Y tengo un punto medio. M. Vamos a colocar A, B, C y D. Y vamos a unir los puntos medios, ¿ok? Por unas líneas. M con C y M con D. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice la propiedad? Me dice que el área, miren muy bien aquí, el área del triángulo MCD es igual, ¿ya? Es igual al área de ese trapecio ABCD sobre 2. Bien, solo para poder ser más enfáticos, vamos a colocarle esta área a todo lo que está dentro de rojo, al triángulo, vamos a colocarle S, ¿ok? Y a este triángulo MBC S1 y MAD S2. Bien, ahora viene aquí lo siguiente. Si ese triángulo me parte en dos a esa área, ¿dónde está la otra mitad? La otra mitad, la otra mitad de esa figura va a estar dada por S1 más S2, que en este caso van a ser ¿quién? El área del triángulo BMC más el área del triángulo MDA. ¿Ok?
¿Es claro, jóvenes, esta información? Bien, ok. Es importante también que los que no están participando lo digan para poder ver que estamos cubriendo todas las dudas posibles. ¿Ya? Hay preguntas que coinciden, hay preguntas que no. Bien, entonces ya sabemos por qué esta igualdad de SU, S3, SX, S5. Bien, perfecto. Vamos a proseguir a ver. Sí, está un poquito, sino que por eso es que se unifica y se forma un solo número, ¿no? S1. Sí, sí. Traza la base media y luego puede hallar, pero ahí hay un detalle de que al trazar la base media va a ocurrir un problema de que va a quedar dividido en uno, 2, 3, en 4 pedazos más. Entonces ya no vamos a tener uno, 2, 3, 6, sino vamos a tener 9, 10 pedazos. Sí. Sí, señorita, vamos a terminar con esta pregunta para poder pasar a la pregunta 2, ¿ya? Sí, a ver, vamos, si no vamos a hacerlo ahorita. Sí, rápidamente, por favor, para poder ir resolviendo las demás preguntas, por favor. Sí, ya. En un momento vamos a hacer la captura de todo, por favor, para ir cumpliendo con nuestras preguntas. Bien, bien. Ya lo habíamos unificado todo esto y habíamos explicado el por qué, ¿no? Uy, solo un momento, no había compartido la pantalla. Sí. Bien, ya sabemos por qué sale esa relación, ¿ok? Ya sabemos que si el triángulo tiene la mitad, entonces la otra mitad lo va a tener los otros dos triángulos, ¿ok? Y tenemos esa relación. Bien, ahora vamos a olvidarnos un poquito de eso y tenemos que de 1 y 2 tenemos lo siguiente. Sumando los dos, miembro a miembro, o sea, SX más S4 más SX más S5, nos queda 2SX más S4 más S5. En el otro lado nos va a quedar S2 más S5 más 2S1 más S4 más S2, ¿ok? De esa forma. Entonces, cancelando los términos semejantes, que son S4 y S5, tenemos de que Sx es igual a S1 más S2. Pero S1 más S2 es 20.000 metros cuadrados. Y una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces, aquí Sx mide 2 hectáreas. Bien, y el costo por hectárea de terreno es $80.000. Entonces, multiplicándolo por 2 o haciendo una regla de 3 directa, nos sale que el costo del terreno es $160.000. ¿Ok? ¿Es claro, jóvenes, esta parte? Yo sé que ha sido un poco complejo, por eso les dije con un poquito de paciencia con este ejercicio, pero ustedes se van a dar cuenta que es solo cuestión de perspectiva. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Si no, para proseguir con las siguientes preguntas y también para poder hacer los alcances de las capturas que nos han pedido la señorita Selene y la señorita Nicole. Bien, vamos a proseguir entonces. Hagan la captura, por favor, de este ejercicio para ir prosiguiendo con los demás ejercicios. ¿Ok? Los otros ejercicios sí van a ser más naturales. ¿Ok? El ejercicio número 4. Tenemos lo siguiente. En un parque de forma romboidal ABCD se realizan reparaciones en la zona de juego para niños como se muestra en la figura. Si un arquitecto se ubica en el punto O y se observa que está a una distancia de 4 metros respecto a BC, ¿okay? Y el ángulo ABC 135 grados y BC
es 24 raíz de 2 y AO y OC tienen la misma longitud, halla la distancia del arquitecto respecto al lindero CD. ¿Ok? Bien, nuestro camino para la solución es lo siguiente. Dibujamos esto, nos olvidamos un ratito del arquitecto y tenemos la primera información. Tenemos que desde el punto donde está el arquitecto respecto a BC es 4 metros. Ya le expliqué de que siempre buscamos un ángulo de 90 o una perpendicular hacia la línea, del punto hacia la línea. Ese ángulo vale 135 por dato. BC es 24 raíz de 2. Esas partes AO y OC son iguales. Y vamos a hacer una pequeña prolongación porque nos piden la distancia del arquitecto respecto al lindero CD. Bien. Entonces, eso va a ser H. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una prolongación hacia la izquierda de BC. Y vamos a conectarlo con esa altura. ¿Ok? Fíjense en el triángulo AHC. Es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Bien. Ahora yo les voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes ven que AH y PO son paralelos, sí o no? Sí, muy bien. Muy bien, señorita Luz. Y aplicamos base media. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿qué cosa? Dos informaciones. Que esas dos líneas sean paralelas y que esa línea que está dentro del triángulo salga ya de un punto medio de uno de los lados. Entonces, ¿eso qué deducimos? ¿Cuánto vale AH? A ver, respuestas. 8. Muy bien. Entonces, por el teorema de base media, sabemos que la longitud de PO es igual a H sobre 2, siempre y cuando tenga esas informaciones. ¿Ok? Bien. Y ahora, esto de aquí por ángulos suplementarios o par lineal, si eso vale 135, entonces para completar los 180, esto va a valer 45. ¿Ok? ¿Cuánto vale HB? ¿Y cuánto vale AB? Muy bien. Entonces, tenemos el triángulo rectángulo notable y tenemos que eso vale 8 raíz de 2. ¿Ok? Bien. Ahora, el parque es de forma romboidal. Bien, y es ABCD. Entonces, ¿cómo es que hallamos esto? Es base por altura. ¿Quién sería la base? Sería 24 raíz de 2. Y la altura va a ser 8. ¿Ok? Entonces, multiplicando sale 192 raíz de 2. Bien. Y como es una forma romboidal, entonces los lados paralelos también son iguales, ¿no? Entonces nos piden esa área. ¿Cómo es que hallamos esa área? Hallamos de la siguiente forma. El triángulo DOC es igual a SX, porque justamente eso, ¿por qué sale esa información? A ver. Muy bien. Justamente sale eso de ahí cuando es forma romboidal, porque eso sería la cuarta parte del romboide. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso sale, el SX sale porque es la cuarta parte del romboide. ¿Estamos de acuerdo todos? Perfecto. Entonces, si es la cuarta parte del romboide, es 192 raíz de 2 sobre 4. ¿Ok? Bien. Ahora, como eso tiene una fórmula del triángulo, es base por altura sobre 2, la base sería 8 raíz de 2 por la altura sobre 2, igualamos y resolvemos esa ecuación y nos sale que h es igual a 12. ¿Ok?
¿Tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes, en esta parte? ¿O está claro? No tengan, pueden preguntar con respecto al ejercicio, no hay problema. Bien. Sí, y lo que pasa es que justamente queda esta situación porque cuando se unen las diagonales, ¿ya? Sí, bien. El romboide tiene una propiedad bien particular. Vamos a mencionarlos aquí. ¿Ok? Bien. Ok, vamos a mencionarla aquí. Esto es 10. Bien, justamente aprovechando esto de aquí, cuando yo tengo el romboide A, B, C, D, bien, entonces estas áreas son iguales, ¿ok? Y esto debido, ¿por qué? Porque hay congruencia. Este lado BC es igual a, primero son paralelos, pero tienen la misma longitud, y esto también, ¿ok? Solo que hay una inclinación. Y por esa congruencia sabemos de que cuando estos son congruentes, entonces ocurre que el área son iguales, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el área solamente ocurre cuando es el romboide, ¿ok? Sí, solo que está un poco inclinado los lados, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna quedó claro, jóvenes? A ver, alguien más que tenga una pregunta. Entonces, lo de DOD, lo de DO, ¿por qué no quedó claro? Bien, entonces al tener esto tenemos que el área de A, B, C, D va a ser igual a 4 veces S. Entonces, despejando, S va a ser la cuarta parte del ese lado, ¿ok? Entonces, si yo tengo que el área, sí, es por eso, porque justamente cuando vimos las propiedades en cuadriláteros, vimos que esas diagonales dividían en pedazos iguales, ¿se recuerda? Aquí hasta donde está esto creo que es el punto, solamente un momento, este es el punto, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, solamente que, como indicó, ¿no? El joven Richard es como un triángulo que le hemos le hemos puesto una fuerza en los lados y lo hemos puesto paralelos, pero sin alterar las longitudes. ¿Ok? Bien, vamos a proseguir con el ejercicio 5, ¿ya? Para avanzar y los ejercicios que no tomemos, voy a indicarles cómo es que se hace. Bien, en el ejercicio 5 dice, en una semicircunferencia de diámetro AB, se ubican los puntos P, Q, R. Si O es punto medio de AB, S pertenece a la recta OQ, PQRS es rombo y QS es igual a 2S, que es igual a 12 centímetros, hallar el área de la región determinada por PQRS. Bien, tenemos la semicircunferencia, tenemos el punto P, el punto Q y el punto R. Tenemos SOQ, que va a ser radio, y tenemos el punto S. Y aquí se va a formar un rombo. Y tenemos esa información, que QS
es igual a 2, SO es igual a 12. Entonces, deducimos de ahí que QS es igual a 12 y SO es igual a 6. Entonces, ya sabemos, ya tenemos noción de quién es el radio, cuánto vale el radio, ¿ok? Bien. Entonces, OQ vale 18. Bien, eso es sumando 6 más 12. Bien, aquí tenemos de que OR también va a valer 18 porque es el radio, ¿no? Está partiendo del centro hacia el borde de la circunferencia. Bien, ahora vamos a trazar las diagonales porque justamente nos están pidiendo el área, ¿ok? Bien. Como PQRS es rombo, entonces tenemos que hallar las longitudes de las diagonales mayor y diagonal menor. Y hay una propiedad, que esas diagonales cuando se intersectan forman un ángulo de 90 grados. Entonces, y además divide a las diagonales en dos pedazos. Entonces, QT es igual a TS y RT es igual a TP. Entonces sería 6 y 6. Bien. Y ahora aplicamos, ¿qué aplicamos aquí? En el triángulo RTO. Bien, entonces RT aplicando Pitágoras, muy bien, joven Álvaro y señorita Lucy. RT al cuadrado es más 12 al cuadrado es igual a 18 al cuadrado, que sería la hipotenusa. Entonces, resolviendo eso, nos sale que RT es 6 raíz de 5. Y como RT es igual a TP, entonces también vale raíz de 5. Y ya tenemos nuestra respuesta. La respuesta sería que el área de PQRS es base mayor por diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, que sería 12 raíz de 5 por 12 sobre 2, que eso resulta 72 raíz de 5. ¿Ok? ¿Es claro, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? Pueden decirlo vía el chat, pueden hacer la captura. Bien, los jóvenes que no están participando también pueden hacerlo, ¿ya? Bien, entonces vamos a proseguir. Hagan la captura, por favor, ¿ya? Para poder avanzar este ejercicio 6 y luego les voy pasando las informaciones de los restantes ejercicios y las claves de respuestas y además para que hagan la captura del ejercicio 1 y 2. ¿Ok? Vamos a ser bastante puntuales. Ahora le pido bastante atención a todos aquí al siguiente ejercicio que vamos a hacer. El ejercicio 6 es lo siguiente. En la figura se muestra un sistema de riego por exudación. Este sistema por exudación es un sistema de riego tipo como el de goteo, que va por una manguera por la superficie, formado por tubos textiles técnicos que producen un caudal controlado de agua continua y uniforme en toda su longitud y superficie. Si la superficie del círculo, cuya área es 16 pi metros al cuadrado, o es punto medio del diámetro AD, y hay una relación que nos dicen que AB al cuadrado más AC al cuadrado es igual a 80 metros cuadrados, hay la suma de las longitudes de los tubos BM y CN. Bien, entonces tenemos nuestra figura. Vamos a colocar ABM A y CNB. ¿Okay? Bien, entonces tenemos esas informaciones, ¿ya? Sabemos de que el radio con un punto de tangencia forma un ángulo de 90 grados, entonces lo colocamos ahí. ¿Sí? Ahora, el área de la superficie circular es 16 pi metros cuadrados. Vamos a obviar un poco la medida, que es en metro cuadrado, pero también tenemos que es pi por radio al cuadrado, en este caso AO. Entonces, resolviendo esa ecuación, AO es igual a 4. Entonces, el diámetro AD es igual a 8. Bien, ahora vamos a trazar una línea B ya perpendicular
a esta AB, perdón. Y otra línea que va a salir del punto B perpendicular a AD. ¿Ok? Ya sabemos que esas líneas existen, es intuitivo. Y vamos a tener las siguientes informaciones. Vamos a tener en el triángulo ABD, el triángulo rectángulo ABD, las relaciones métricas siguientes. AB al cuadrado es igual. Ya, AB, solamente olvídense de Q y de O. AB al cuadrado es igual a AD por A. ¿Ya? Olvídense de O, perdón. No se olviden de. Entonces tenemos esa información. Por otro lado, vamos a tener esta otra información y vamos a trazar desde el punto D hacia la recta AC de manera perpendicular. Y vamos a tener otro trazo que va a partir del punto C hacia la línea AD y va a caer de manera perpendicular. Tenemos en el triángulo ACD que AC al cuadrado es igual a AD por B. Entonces vamos a tener lo siguiente. Sumando 1 y 2, porque vamos a utilizar nuestra relación, tenemos de que AB al cuadrado, o sea, miembro a miembro, más AC al cuadrado es igual. Tenemos el término en común, AD, ¿ya? Y suman o multiplican a la suma de A más B. Pero AB al cuadrado más AC al cuadrado es 80 metros cuadrados. Y AD mide 8. Entonces A más B va a valer 10. ¿Ok? La suma de las longitudes de los tubos DM y CN es 10 metros. ¿Ok, jóvenes? ¿Es claro este ejercicio o hay algo que ha sido muy complicado, muy difícil? A ver, jóvenes. Claro, cómo no. Vamos a volver ahora a repetir rápidamente, ¿ok? Los trazos que hemos hecho. ¿Bien? Sí. Ok, vamos a volver a repetir eso. Bien, la primera información que tenemos es el área del círculo. Tenemos eso. Y ahora trazamos una línea D hacia AB, perpendicular. Existe. Y trazamos una línea desde B hasta AD, perpendicular. Bien. Ahora yo voy a hallar lo siguiente. Ustedes se recuerdan esto de aquí. En el triángulo ABD, tengo un triángulo rectángulo y tengo una altura que parte del ángulo que está de 90 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a encontrar la relación de AD? AD al cuadrado, perdón, AB al cuadrado. AB sería un cateto. Es igual al producto de AD de la hipotenusa por una parte de esa hipotenusa, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí se recuerdan. Miren el triángulo rectángulo ABD. ¿Ok? Y de B sale una altura hacia el lado AD. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Ya observaron todos? A ver, jóvenes. Bien. Entonces, hasta ahí, perfecto. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a trazar desde el punto D hacia la recta AC y vamos a hacer otro trazo, ya, desde ese ángulo donde se forma el ángulo de 90 en el triángulo rectángulo ACD, vamos a colocarle B. ¿Y por qué va A y por qué va B? Porque si ustedes ven en la figura AQBM es un rectángulo, entonces AQ es igual a MB.
Por otro lado, ANCH también es un rectángulo, entonces AH es igual a ANC, es por eso que a AH le ponemos B. Aplicando la misma propiedad en ACD, en el triángulo rectángulo, tenemos que AC, el cateto, es igual a la hipotenusa por una parte de la hipotenusa. Entonces, ahora sumando ellos, miembro a miembro, tenemos lo siguiente. Como AB al cuadrado más AC al cuadrado es 80 y AD, que es el diámetro, es 8, entonces resolviendo que A más B vale 10. Entonces la suma de las longitudes de BM y CN es 10 metros. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Ok. Vamos a pasarle las siguientes informaciones. Vuelvo a repetir, voy a pasarlos un poco rápidas, ¿ya? O si no, vamos a hacer esto de aquí. Para que ustedes lo vean. Ya, el ejercicio 1, me pidieron el ejercicio 1, ahí está. Hagan la captura, por favor, vamos a hacerlo rápidamente para que todos puedan alcanzar, para poder alcanzar todos los ejercicios. Ok, el ejercicio 2 me habían pedido, todos atentos aquí. Y vamos al ejercicio, nos habíamos quedado en el ejercicio 6, ahí está la captura. Vamos al ejercicio 7. Voy a hacerlo rápido. ¿Saben por qué? Porque como tienen el video, ya ustedes van a saber cómo hacer esto. Trazan las diagonales. Las diagonales forman ángulos de 90 ahí en el centro. Ya sabemos por qué forma 45. Lo explicamos la semana pasada. Y aplicamos esa propiedad. ¿Okay? Lo voy a pasar rápido por cuestiones de tiempo para que ustedes puedan luego revisarlo con calma cuando revisen el video nuevamente. ¿Ok? Ese es el ejercicio 8. Ya, vuelvo a repetir, lo estoy pasando rápido porque cuando vean el video ya va a estar todo más calmado, aunque ni tan rápido lo estoy pasando. Bien. El ejercicio 9. Bien. El ejercicio 10. Y el ejercicio 13. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ha sido un placer de nuevo compartir una semana más con ustedes y espero que puedan ustedes seguir estudiando y a cuidarse bastante. ¿Ok? Esas son las claves de respuestas. Hagan la captura, por favor. Y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. ¿Ok? Nos estamos viendo.